Ángel Antonio Blanco Rodríguez, miembro de la Junta de Coordinadores de la Unión Patriótica de Cuba. Hace apenas 2 horas nos llegó un mensaje desde el activista de la Unión Patriótica de Cuba en La Habana, Marianao, Jovel Ramos Suárez, de que le estaban deteniendo a él y a Santiago Cardoso Montero. No sabemos el motivo de la detención ni si fue violenta o no. Hace apenas 3 minutos y nos comunicamos con la dama blanca Anacela Rodríguez Torres en el poblado del Caney, y nos informó que el activista de la ONPACU en esa zona, Consuela Velázquez, fue detenido violentamente por agentes de la policía política y de la PNR en su vivienda, porque ayer llegaron dichos agentes con una citación oficial, pero para que se presentara urgente, ¿sí? Violando el artículo, ¿no?, del Código Penal, que dice que las citaciones deben entregarse con 72 horas de antelación, y como él decidió no presentarse, pues hoy fueron a buscarle por la fuerza. Responsabilizamos, ¿no?, a la policía política y a los agentes de la PNR que efectuaron este arresto arbitrario y violento de la situación física en que puede haber quedado, si fue golpeado o no este activista nuestro. Las Tunas. Sigue detenido Luzman John Utra. Le detuvieron el pasado lunes en Limones, Majibacoa, cuando iba a entrevistar a la delegada del Poder Popular y vecinos del lugar. Ayer supimos que también fue detenido por intentar entrevistar a la delegada Shirley Ávila, periodista independiente Alberto Méndez. Resulta muy molesto para la dictadura ver a una valiente delegada del Poder Popular diciendo verdades que otros delegados quisieran decir, pero no se atreven. Por mucho que la dictadura se esfuerce, los demócratas hacemos nuestro trabajo. Shirley fue entrevistada por Radio Martí, por nuestros representantes en el exterior y por otros medios. Vigilancia de la policía política montada luego de la detención de John. Otro activista de la UNPACU filmó a Shirley en sus narices. Pronto, dicha entrevista estará en el canal de la UNPACU en YouTube. Hace 2 días, la delegada Shirley celebró su cumpleaños. Al hijo militar no le permitieron pasar el día con ella. En la unidad militar le dijeron al joven que desde ahora en adelante tiene que informar al alto mando cuando piense visitar a su madre. Es el precio de decir la verdad en una nación bajo un régimen despótico. UNPACU ha estado ayudando a medios de prensa a contactar con esta delegada de la circunscripción 37 en Limones, Majibacoa, Las Tunas. Santiago de Cuba. 2 días llevan detenidas las damas de blanco Karina Quintana y Adriana Núñez. Ambas fueron detenidas cuando iban hacia el Santuario del Cobre. Las tienen en la 3ª Unidad Policial de Santiago de Cuba. De Levisa, Mayarí, Holguín, tenemos 4 activistas de la UNPACU aún detenidos después de violentos arrestos, registros y robos programados por la policía política. Las Tunas. En el Parque Vicente García y en otros puntos de la ciudad, activistas de UNPACU riegan octavillas. Las octavillas son a favor de los presos políticos, de la democracia y en contra de la dictadura. Octavillas, letreros, impresos, discos de DVD, la palabra hablada, mítines, entre otros métodos, emplea la UNPACU para transmitir sus mensajes a la población. La UNPACU informa por estos días a la población sobre huelga de hambre de Marta Beatriz, Antúnez y más de 20 opositores. Los huelguistas reclaman la liberación de un activista que ya extinguió la condena que fuera impuesta. También exigen el fin de la represión contra los demócratas y defensores de los derechos humanos. La huelga de hambre es un recurso extremo al que se ven obligados unos cuando muchos rehuyen pagar el precio de la libertad. Libertad para los presos políticos Jorge Cervantes, Enrique Figuerola, Dani López, Ismar Mustelier y Carlos Rafael Martín. Libertad para los presos políticos Rogelio Tavío, Niorvis Rivera,
Piro Elvis Cuba. Libertad para los presos políticos Jordanis Gómez, Omar Naranjo, Marcelino Abreu y Ariel Arzuaga. Libertad para los presos políticos y de conciencia Marcos Michael y Antonio Michel Lima Cruz. Libertad para todos los presos políticos. Libertad para todos los encarcelados por querer a Cuba libre, justa, democrática y próspera. Libertad y democracia para Cuba ya. Abajo la dictadura de los Castros y todas las del mundo. Bueno, ustedes acaban de escuchar a Arcelio Rafael Molina Leiva, uno de los principales líderes de la Unión Patriótica de Cuba dentro de la isla, con un resumen de lo que viene aconteciendo en todo el país, principalmente la represión contra la Unión Patriótica de Cuba y las Damas de Blanco. Esta represión siempre es el equivalente al activismo de los opositores. Cada vez que se habla de mucha represión, no es que son víctimas, que son personas que están en sus casas sentadas y vienen a reprimirle, a encarcelarle, a golpearle por gusto. Son personas que están tan activas en busca de los cambios en Cuba, de la libertad, de la democracia, que por ese activismo la dictadura, sumamente preocupada por mantenerse en el poder, emplea todos los métodos de terror que tiene en sus manos y a cada rato está innovando con otros métodos contra el UNPACO y las Damas de Blanco para tratar de frenar ese activismo. Es decir, siempre nos enfocamos en denunciar las violaciones y no en comentar y en darle mucha fama a las acciones, pero el que no escucha debe darse cuenta que la represión que denunciamos es el fruto de las acciones. Cuanto más represión denunciamos, más acción hay dentro de Cuba y más asustada está la dictadura. Si la dictadura no estuviese preocupada por el accionar de la Unión Patriótica de Cuba, no les reprimiera, no hubiesen tantos presos políticos como acaba de mencionar al final Arcelio Rafael Molina Leiva, exigiendo la libertad de ellos, del UNPACO en este año, y no hubiera tanta represión, tantos asaltos violentos, tantas golpizas contra los activistas. Toda esa represión va unida al activismo, a la estrategia de lucha bien organizada, con un fin claro y que constantemente le está dando donde le duele a la tiranía. Por eso es represión. No interpreten represión como que estamos hablando de un grupo de cubanos víctimas aguantando a una dictadura que porque le da la gana simplemente lo reprime. No, lo reprime porque le teme. Muchas gracias. Les habló Luis Enrique Ferrer. Continúa el acoso contra la sede de la UNPACO. Dos autos policiales turnándose entre sí se mantienen constantemente a la entrada. Registran a quienes permiten que se les registre porque andan con premura. Hay quienes muestran dignidad y no permiten que se les registre y son detenidos ahí por un tiempo o conducidos a las unidades. Sí, estamos hablando que en la sede nacional de la Unión Patriótica de Cuba hay una represión constante, acoso, vigilancia por parte de la policía, la llamada Policía Nacional, y de los agentes de la policía política, que no dejan ni siquiera el libre acceso de los opositores y las personas que van de visita a esa casa o que van de salida. Y entonces, como tú bien dices, las personas, ellos tratan de registrarlo, de revisarlo, hay quien se niega y entonces usan la represión bruta y lo detienen, se lo llevan para la unidad de policía o lo mantienen retenido un tiempo ahí mismo antes de soltarlo. Exacto, sí. A su vez también te recuerdo que hay unos parapoliciales políticos aquí que están constantemente en la vigilancia, sin hacer nada todo el día aquí al lado aquí de la casa, jugando dominó, tomando ron, y entonces son los que se encargan de reportar la salida y entrada de personas. Esto también conlleva a la molestia a los ciudadanos normales, ciudadanos que transitan por ahí, son molestados por la policía. Incluso te pudiera decir más, te pudiera agregar que autos han sido detenidos o personas que llevan bultos con el propósito de presionarlos para que dejen algún tipo de la mercancía que llevan con ellos. Es decir, como esto ya es parte de la corrupción, personas que van con cosas en su auto y tratan de quitarle lo que llevan o de que le dejen parte como soborno para poder continuar. Exacto. Sí, eso demuestra la necesidad en la que viven estos mismos esbirros
que por orden de la máxima jerarquía, de la máxima dirección de esa dictadura, están constantemente reprimiendo a los opositores que luchan por un futuro mejor para todos, incluyéndolos a ellos, que en una Cuba libre ellos ganaran un salario que les alcanzaría para vivir sin necesidad de tener que estar en ese tipo de corrupción y el pueblo sobornándolo para poder continuar con lo que llevan. Pero bueno, desgraciadamente estos esbirros también, aparte de no darse cuenta de lo que están haciendo, también están en una situación bastante difícil donde pasan hambre y carencia de todo tipo, y por eso viven de este tipo de soborno y de robo. O lo que hacen es muchas veces robarle también a las personas, le quitan lo que llevan, no se lo devuelven, pero tampoco lo entregan a la unidad de la policía, se lo llevan para su casa. Sí. Estas denuncias se hacen con regularidad. Esto es un modus operandi ya que es intrínseco del sistema, ¿no? En las cárceles, por ejemplo, en las unidades policiales, en las cárceles, se roban comida también, alimentos que está destinado a los presos, reportan una cantidad de presos mayor. Los mismos policías también hacen este tipo de acoso con el fin de obtener alguna ganancia cuando se atemoriza al conductor del vehículo o a la persona que lleva alguna mercancía, ¿me entiendes? Sí, claro. Sí, yo conozco bien sobre eso de la cárcel. En los casi 8 años que pasé en prisión, recuerdo que los militares eran sobornados por los presos con productos de aseo personal que le llevaban los familiares, que esos militares no tenían en sus casas, y entonces los presos les regalaban un jabón de lo mejorcito que venden en Cuba, porque lo que le venden a la población en moneda nacional no sirven para nada, y esos jabones que vendían en área de divisa, de CUC o de dólar, los presos se los regalaban, un perfume, un desodorante, un champú, cualquier cosa de esta que les regalaban, y entonces el militar le permitía cierta posibilidad de moverse y de resolver algunas otras cosas ahí en la prisión, e incluso de cuestiones de juego, de tráfico de pastillas de estas que son utilizadas como droga. Sí, alucinante. Sí, exacto. Y entonces todo eso se ve mucho allí, porque la necesidad que tienen lo lleva a que terminen cayendo en todo ese tipo de corrupción. Ellos mismos, incluso recuerdo algunos militares que ellos mismos eran los que llevaban las bebidas alcohólicas para dentro de la prisión. La traían los familiares y ellos eran los que la entraban, porque los familiares son requisados y no revisaban todo y no dejaban entrar nada de esto. Lo podían llevar hasta preso por ese tipo de cosas. Y entonces algunos de los militares eran los que se encargaban de pasar tanto el alcohol como todos los psicotrópicos estos que entraban y cosas así. Y entonces ahora en la calle siguen haciendo lo mismo también, porque es que todos están en la misma situación. Muchos de estos policías, aparte de que ganan un salario mejor que un doctor en medicina, que un abogado en Cuba, como quiera que sea, no le alcanza para vivir, porque todos los salarios en Cuba son insuficientes según los costos de los productos y bueno, el costo de la vida allí en medio de la dictadura de los comunistas, que han logrado sumir al pueblo en la miseria, en la desesperación, han elevado todos los precios y han degradado o disminuido los salarios constantemente, y cuando lo suben es porque los precios lo han subido al doble o al triple. Y bueno, conocemos bien todo eso. Gracias, Arcelio Rafael. Sí, mira, Luis Enrique, sí. Ahora que tú tocaste el tema del alcohol, ya en otras oportunidades hemos hablado de él, aunque ahora es muy importante denunciar que independientemente de que en la zona oriental se suele ingerir alcohol, estos policías, estos represores también están haciendo este trabajo de represión bajo los efectos de bebidas alcohólicas para darse valor, pero aparte de eso, muchos de ellos provocan a opositores pacíficos que detienen, como es el caso de las Damas de Blanco. Ya en varias oportunidades se ha reportado la detención en vehículos donde todos, incluso una guagua completa, han ingerido bebidas alcohólicas y se ponen a molestar a los opositores pacíficos, a provocarlos y toda esa serie de cosas. Entonces hay que denunciar con fuerza esta situación, porque ya a ellos parece que la valentía no les alcanza, entre comillas, valentía para este tipo de trabajo sucio que le encarga la dictadura, y entonces ingieren bebidas alcohólicas que le dé el valor ese que les falta a ellos y que le sobra a la oposición cubana en Cuba. Exacto, lo más probable es que el alcohol lo que le sirva es para callar un poco la voz de la conciencia, si es que alguna le queda a estos represores. Y es decir, bajo los efectos del alcohol es que se atreven a hacer lo que consciente, sobrio, no pueden hacer. Y lo otro es que están en una situación difícil, porque también sabemos cómo funciona la cuestión militar en Cuba. Si un militar de esto, aun cuando no está de acuerdo en maltratar a las mujeres y opositores pacíficos,
sabe que si se niega lo van a acusar de traidor y va a ir a prisión por largos años y van a hacerle la vida imposible tanto a él como a su familia. Y entonces mucha de esa gente se encuentran en una situación bastante compleja donde no pueden negarse a reprimir, y muchos de ellos tal vez ya su conciencia estén despertando y no quieran reprimir y tengan que acudir al alcohol para poder hacerlo. Exacto. Es algo como parte del derrumbe del sistema, donde se intensifican todo este tipo de fallas que son intrínsecas, pero que la situación actual, donde ya el pueblo está cansado, donde el pueblo ya cada día habla más de lo que piensa, ellos les queda como única alternativa ingerir bebidas alcohólicas para romper con la inhibición natural que tiene el ser humano al ejecutar una injusticia, al ejecutar un acto violento contra una persona indefensa, pacífica. Exacto, hermano. Oye, bueno, un abrazo, cualquier cosa, aquí estamos, nada más tienen que avisarnos y le llamamos rápido para allá. Igualmente, muy importante su trabajo. Gracias, mi hermano. El de ustedes es más importante todavía y por eso es que nosotros estamos constantemente en función de ustedes aquí. Sí, nosotros somos como dos mitades, ustedes y nosotros acá, en aras de la libertad de Cuba. Seguro, mi hermano. Oye, te quedó bien eso, parece un poema. Hola, Giovanni Beltrán Gamboa, coordinador de la provincia de Guantánamo, de la Unión Patriótica de Cuba, de la UNPACO. En el día de ayer, en la prisión provincial de Guantánamo, en el combinado, Arnaldo Meclín Mintó, a las 10 de la mañana, se suicidó, se volcó. Este reo estaba en prisión por el delito de atentado, sancionado a 8 años de prisión. Se encontraba en el destacamento 2B, según el prisionero político Yanokis Pérez. El día antes, el oficial conocido como Chaquechán lo golpeó y él debió de buscarse. Aún no se conoce, los motivos esenciales, pero sí se sabe de que este militar lo golpeó, este archiconocido especialista